a conectarme por las inquietudes que le surgieron por el tema del paro de la CGT de mañana. Como ustedes hablan, es algo que no depende de nosotros, como por la clase ya, o todo lo que tenga que ver con la actividad docente ya es algo que no se excede porque, bueno, tiene que ver más con una cuestión coyuntural. A ver, hasta ahora, hasta donde yo sé y donde lo que es de información pública, lo que es de público notorio, que todavía no está definido si mañana va a ser el paro o no. ¿Está? Esto significa que lo que se anunció es que el paro va a ser el día del tratamiento en Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral, ¿verdad? El tema es así. Yo lo que voy a hacer es esperar durante el día de hoy si se confirma o no el paro de mañana, ¿verdad? O sea que tenemos que aguardar que se confirme. En función de eso, lo que vamos a hacer es que si se confirma que hay paro mañana, vamos a pasar el parcial para el día viernes. ¿Estamos? Previo a que se confirme. Si se llegara a confirmar mañana y mañana hay paro, vamos a dar una clase virtual. ¿Está? No vamos a tener clases presenciales porque van a tener problemas para viajar hasta la facultad. Entonces vamos a dar una clase virtual. Si se da la clase virtual, no nos vamos a conectar por Zoom porque el Zoom es para los lunes y los miércoles. ¿Está? No podemos disponer del Zoom de la facultad para otro día. Así que yo les pasaría, porque tendría la clase mañana conmigo, les pasaría en principio un enlace por Meet para conectarse. ¿Estamos? Para la clase de mañana, si es que hay paro, porque si no hay paro, mañana tenemos el parcial. ¿Estamos? Si se confirma el paro, pasa el parcial para el viernes y mañana tenemos clase virtual. No sé si quedó alguna duda. Yo se los voy a comunicar les voy a publicar en la cartelera lo que se defina, ¿eh? Aunque sea al final del día para que ustedes lo tengan en cuenta, para que ustedes lo vean. Estén atentas y atentos a la publicación que haga la cartelera del campus. ¿Está? Sí, profe, gracias. Ok. Vuelvo a repetir. Vamos a esperar a que se define si hay paro o no hay paro, porque todavía no está definido. No que no haya paro, sino cuándo. Si es mañana o es el próximo miércoles. Si se confirma el paro mañana, pasamos al parcial para el viernes. Y mañana tenemos una clase virtual, seguramente vía Meet, porque no podemos usar este Zoom. Si mañana no hay paro y paso a la semana que viene, se toma el parcial como estaba previsto. ¿Estamos? El parcial presencial. Virtual no vamos a tomar parcial. Eso desde ya, que no. O es mañana o es el viernes. En función de que si hay paro o no. Y si hay paro, vuelve a repetirse. Pasa para el viernes y mañana hay clase. Clase virtual. Porque no voy a pretender que vayan a la facultad con problema de transporte. ¿Estamos? Obviamente es algo que no depende ni de mí, ni de Amalia, ni de los que estamos en la facultad. ¿Mm? Bueno, ¿estás por ahí, Amalia? Sí, sí, me Amalia. había puesto en mute Ah, para que te escuchen bien. bueno, Sí, sí, no sé. perfecto, perfecto. Entonces tienen que estar atentos al campus. Exacto, nosotros vamos a publicar en el campus a los que llegan tarde, que no estén conectados, avísenles la definición esta. Lo único que, bueno, que vamos a tener que esperar durante el día a ver qué se resuelve, porque depende si mañana hay tratamiento legislativo o no en diputados, para que la CGT confirme si hay paro mañana o el próximo miércoles. ¿Estamos? Perfecto, perfecto. ¿Qué tema era para ¿Alguno tiene mañana? alguna duda? ¿Qué estadio? En ¿Eh? mañana tenemos el SRL, ¿no? Va, en la próxima la Sí, clase. ya empezaríamos con la ¿Cómo? parte. No se escucha bien, Sí, Amalia. sí, ya se empieza con la segunda parte, correcto. SRL. Sí, sí. SRL, bueno. Y si SRL, sí, mañana. con la segunda parte. ¿Ahí me escuchan bien?
Sí, ahora ahora sí. sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, me Ahí habían lo que sí, Diego, ¿Qué? sí, Sí, Amalia, decime. la virtual que es mañana, como el jueves, La virtual de ¿va mañana es hasta las 12 llegar o al hasta las paro. 11? Porque es Si jueves. llegar al paro. Mira, en realidad la clase de los jueces es hasta las ¿Eh? 12. Que la clase de Sí, los si hay paro, no, jueces por eso. y Bien, va a ser en la perfecto. medida que Claro, se por eso confirme el pregunto. paro o no. Porque si no hay paro, seguimos con el cronograma normal y habitual. Mañana nos juntamos a las 9 en punto de la facultad y arrancamos con el parcial. Por favor, mañana sean puntuales, porque el que llega tarde, y si alguien Sí, entregó, no va a poder rendir el parcial. ¿Estamos? Es decir, si llegan tarde, van a poder darle la medida que nadie haya entregado. ¿Está? Por lógica. Entonces, lleguen, si llega a ver, si mañana el día es normal, la jornada es normal y se toma el parcial, o si el viernes es el parcial, por favor, puntualidad. Traten de llegar, aunque sea 5 minutos antes. ¿Estamos? Porque va a haber que organizarnos. sí, profe. ¿Ok? Bueno, bárbaro. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta antes de que me desconecte. Profe, quería preguntarle Sí. si él ¿Cómo? va a clase. No escuché, perdón. No escucho. ¿Cómo? No, quería preguntarle si el parcial va a durar 3 horas, No, el lo parcial, habitual de la clase. la idea, el mañana, primero no va a ser, si hay parcial no va a ser virtual, va a ser presencial. Parciales yo ya aclaré que no son virtuales, son presenciales. Lo dijimos en varias oportunidades. Y además en el cronograma figura como presencial. Con lo cual, si mañana hay paro, el parcial pasa presencial para el viernes. ¿Está? Igual pregunte, porque yo ya estuve explicando varias veces No, el mi pregunta es si va a ser las 3 horas que el tenemos parcial. de clase. Sí, No, sí, no, no, solo eso. no va a necesitar, porque es un parcial corto. ¿Cuánto Para nos que va a dar tengamos una entonces? hora, mucho. Porque después tenemos que corregirlo con ¿Cuánto? Amalia. No le Es un escuché, parcial que disculpe. es un parcial que se resuelve en una hora, el parcial que llevamos nosotros. Es un parcial corto, porque después tenemos que corregirlo con mi colega en el día de mañana. O el viernes, según el día que tomemos. ¿Está? Hola. Listo, profe, quedó todo claro. Gracias. Bueno, para. Igual tranquilos que, como dice Diego, él lo diseñó bien, con lo cual van a llegar en una hora. Así Una que hora y no se cuarto, no pongan hay mal. problema. Puede ser hora, Claro. una hora y cuarto. Creo que les va a sobrar. Ya se van a dar cuenta. El tema es que no Pero pasen que no, el tema es que tenemos que después claro. quedarnos por corregir. Exacto. El Por tema es eso. no pasar el 2000. Profesor, Bueno, El ¿sería tema no es posible pasar, que nos no den pasar 1 hora y media? al ¿Sería 2027. posible? después lo vamos a decir, lo van a ver mañana. No se adelante, por favor. Profe, buen día. Consulta. Para el tema de la nota, ¿la tenemos que esperar ahí o la van a publicar por el campus? Vamos a dar la nota presencial, porque van a tener la devolución. Si el que la quiere esperar se queda y la espera. Y que el que no quiere esperarla se publicará en el campus. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estén atentos, por favor, a las publicaciones que hagamos en el campus hoy, sobre si el parcial se puede hacer mañana o el viernes, según si haya paro o no. ¿Estamos? ¿Hola? Bien. Sí, sí, Perfecto, Sí, profe. 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 Muchas Gracias. gracias. Clarísimo, profe. Nos vemos, Amalia, nos vemos mañana o pasado. Vamos hablando. O si Si yo. Dios quiere, sí, sí. Bueno, chao. Nos vemos, vamos hablando. Esto se vuelve a repetir. Estén atentos a las noticias en el campus. Gracias. Gracias, doctor. Chao, profe. Gracias. De nada. Éxitos en la audiencia. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bueno, ya somos, ¿cuántos somos ya? A ver, 56, ¿verdad?
Bueno, ya más o menos estamos en línea. Bueno, 57. ¿cómo les va tanto tiempo? 57, bueno, bien, bien. ¿Y está acá mi vocero o se fue? Mi vocero es Estoy, Juan, el estoy. oficial. Estoy en viaje, Perfecto, pero bien estoy, ahí. profe. Después Lucas, no lo vamos. Ah, bueno, bien, bien. Ya estoy Después llegando. Lucas, que también ayudó un poquito. Ah, bueno, tranqui, tranqui. Bueno, ¿cómo les va tanto tiempo? ¿Cómo los trató este feriado largo de carnaval para estudiar? O para, bueno, lo que sea. Ahí Antu Jorge tiene una cara que, por favor. ¿Vamos bien con los temas? ¿Me escuchan todos bien? Sí, se Sí, escucha, profe. profe, se escucha. Bueno, como bien les dijo Diego, hay que estar atentos entonces a lo que es me voy a fijar acá. Bueno, hay gente que me avisó y es correcto que las cámaras están apagadas, pero hay gente que no, como Celina. Sí, bueno, ahora sí, los veo. Bien, bien. Acá, bueno, me van escribiendo en el. Hola, profe, estoy desde el celular y se me complica la cámara. Está bien, está bien. Los que me avisan no hay problema. Los que no, no lo sé, ¿sí? Aldana, Muñoz. Muñoz Galvez sí me dijo, perdón. Pero bueno, algunos no. Bueno, más allá de esto, sabemos que es importante lo que les dijo Diego, ya que mañana no se sabe si hay paro o no. Entonces voy a repetir para que no haya bueno, ningún tema de interpretación. Estén atentos todo el día, si no es que ingresen todo el día, pero bueno, estén atentos, igual tienen que estudiar. Ustedes sabían que el parcial iba a ser mañana. Puede ser mañana, ¿sí? Con lo cual no es que les cambian algo, ¿sí? En un día no van a estudiar toda la materia. Pero estén atentos, ingresen a la mañana, a la tarde, ¿sí? A la noche. También me van diciendo, yo me voy fijando en el campus, ¿sí? En el mail oficial de la facultad para ver si realmente esto queda mañana o pasa el viernes. También les diría que mañana bien temprano también vayan al campus, ¿sí? Por las dudas. Lamentablemente es así como dijo Diego, pero bueno, dependemos del gobierno, ¿sí? Entonces, si es mañana, no se preocupen por el horario, van a llegar, ¿sí? Lo diseñó muy bien Diego al parcial, con lo cual van a llegar a hacerlo, si no, bueno, somos flexibles. Mientras no pasen al año 2027, no hay ningún problema, ¿sí? El tema es que están muy serios hoy, aunque yo haga un chiste así seria, nadie lo capta, vemos que están nerviosos por el parcial. Pero hay algo positivo, estamos ya pasando a la segunda parte y ya pronto ya finalizamos, porque la verdad pasó rapidísimo. Así que le vamos a poner onda, hoy tenemos un tema, sí, ahora la escucho, espérenme, ahora te escucho, Francesca ¿Hay y recuperación Juana. de parcial por las dudas para No, recuperar? no hay recuperatorios, eso lo dijo Diego, ¿sí? No hay recuperatorios. Pasan de acuerdo a si promocionan o aprueban la primera parte a la segunda, que eso se los va a decir Diego, y en todo caso un final. Pero no hay recuperatorio y tampoco hay un final obligatorio, salvo que no promocionen ninguna de las dos partes, etcétera. A ver, Luca, Perdón, profe. Para rendir el sí. segundo parcial, sí o sí tenés que aprobar el primero. Claro, tienen que tener aprobados, sí, sí, el primero, sí, sí. Igual todo eso después se lo preguntan bien a Diego, pero que yo recuerde, sí, tienen que tener aprobado uno de los dos, sí, Ah, aprobado, es decir, con 4. Si no, tienen que hablarlo con Diego, ¿sí? Pero bueno, eso no se preocupen, bien. ustedes primero rindan y cuando se les dé la nota, ahí le preguntan a Diego si tienen que presentarse o si van a final o qué pasa, ¿sí? Ok. Bien, entonces Y, entramos hoy en el día al campus, ¿sí? Para corroborar todo esto. Sí, Lucas, perdón, ¿y la cátedra también está en invierno para saber? sí, la cátedra está en invierno, es Rapaport con Rovira, después fíjate, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, ¿alguno tiene otra consulta? ¿No? Bueno, entonces, seguro, ¿no? Igual el chat queda habilitado. Esperen que voy a grabar. El chat va a quedar bien habilitado. Sí, ahí tengo a Lucas y a Juan, aunque esté viajando, para que me vayan indicando si a mí se me escapa algo. Bueno, acá me dijeron se me complica la cámara. Envié mail para avisarles que estoy desde una clínica que operan a mi mamá. Sí, sí, tranquila, Sofía, bueno, lo mejor, rezaremos por tu mamá.
Cualquier cosa me avisás, si más allá del paro de tu mamá, si vas a rendir o no. Espero que le hayas avisado a Diego. No sé si me estás escuchando, Sofía, aunque sea si me escuchás, escribime o hablame, ¿sí? Eh, Buen día, profe. Le envié un mail, me puede conectar, no puedo. Bueno, está bien, no pasa nada. Yo lo que quiero es que me avisen, sí, mientras no me avisen los 60 al mismo tiempo, no hay problema, ¿está? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda más administrativa para pasar un poco a lo que es el último tema de la primera parte? Por eso les digo, pónganle onda, porque está. Ahora, la segunda parte es más divertida, para mí es la que más me gusta a mí. No quiere decir que no me guste la primera, pero como uno va más en detalle de los órganos que hablamos en cada tipo societario, a mi gusto es mucho más divertida. Así que bueno, y además porque bueno, se van acercando a lo que es, si les va bien, a terminar la materia, así que bueno, está bueno también eso, y así descansan antes de agarrar el año. Pero más allá de eso, también tenemos un tema que son sociedades personalistas, hoy como último tema, antes de hacer un breve repaso rápido general. Pero hasta acá. ¿Alguna duda más administrativa, lo que no hayan entendido? ¿Alguien que ingresó más tarde y no tiene idea de lo del parcial que dijo Diego? ¿Habla ahora o empezamos? Bien. Bueno, ¿estamos bien entonces? Cualquier cosa ahí mis dos voceros, el oficial Juan y el suplente, vamos a decir así, Lucas, me van avisando, ¿sí? Bueno, entonces, hoy tenemos un tema que también tiene que ver con sociedades, porque son un tipo de sociedades, pero la única diferencia es que no vamos a estar hablando de las sociedades. Juan ahí me dice algo. Juan, decime. Sí, profe. Habían chicos que tenían que dar algunos temas hoy. Usted lo había mencionado la vez Ah, pasada. ujú. Tengo Sí, sí, anotado. sí, 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 perfecto. Pero ¿sabés qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a dejar para la próxima parte. Perfecto. O sea, lo dejamos para un ratito porque quiero meter este último tema. Después recordame qué tenían estos compañeros. Sería Escisión, Matías y Luna, Fusión, Juan Martel y Bien, Sandra. Y Simón Rossi tenía transformaciones de asociaciones. bien, ¿y están todos? ¿O alguno no? Estoy. ¿Está? Diga Yo fuerte estoy. estoy. ¿Está? Sí, yo Perfecto. Bueno, estoy. bueno. Bueno, listo. Entonces, lo vamos a ver hoy, obvio. Pero primero quiero terminar con esto, que es el último tema que nos falta para lo que es el parcial de mañana. Y después sí, vamos a escucharlos con todo gusto, porque esto ya además sirve por el tema del repaso que yo quiero hacerles, gentileza de lo que se dice la casa, ¿sí? Para ustedes, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, las sociedades, hay diferentes tipos societarios que ustedes obviamente también los van a ver en detalle en la segunda parte, más que nada las sociedades capitalistas, que son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedad eh, por acciones simplificadas, las SAS, sociedades de la sección cuarta que hemos visto y que se toma, ¿sí? O las de hecho de antes, pero también hay sociedades que son llamadas sociedades personalistas. ¿Por qué? Porque a diferencia de las capitalistas como son o como ser la SA, la SRL y la SAS, su capital no se divide en acciones, con lo cual lo que decimos acá es que son sociedades donde el capital se va a dividir, como bien dicen todos los libros, en parte interés. Esas sociedades las dejo yo un poco para ahora, no sé, digo, pero sí, no se usan mucho, pero existen, no es que están derogadas ni en desuso, ¿no? Pero digamos, son las sociedades colectivas, la capital e industria y también la comandita simple. Para aquel que todavía está un poco dormido y no sabe dónde estoy, esto está en la Ley General de Sociedades, existen, y cuando hablamos de las sociedades colectivas, vamos a ir al artículo 125 en adelante, ¿sí? Reitero, acá les voy en el chat, sociedades personalistas, como ser una sociedad colectiva, artículo 125 en adelante. ¿Lo ven ahí? ¿Sale en el chat? Sí, profe, salió. Sí, sí. Bien, sociedad comandita simple, que lo van a ver en el artículo 134 en adelante.
estoy poniendo y siguientes de la Ley de Sociedades, ¿sí? Después van a tener la tercera, que es sociedad. Acá, ¿quién es? Disculpen, ¿eh? Sí, estaba apagando el celular que estaba tocando. Sociedad de Capital Industria. Ahí se lo estoy anotando. Que van a estar en el artículo 141 en adelante de la ley, ¿no? Siempre estamos en la Ley General de Sociedades, porque recuerden que sí hay un tipo societario que no pertenece a este grupo de sociedades personalistas que está fuera de la ley. ¿Cuál es? Ya que estamos. ¿Cuál La es? que, ¿Se la que está en acuerdan? la ley 27.349, la SAS. Perfecto. ¿Quién habló ahí? Perfecto. ¿Quién habló ahí? Carolina. Bien, Carolina, perfecto. Bien. Entonces, correcto, les digo esto para que sepan bien la normativa y sepan que no siempre, quizás de repente, por sentido lógico y común, uno piensa que está en la ley general de sociedades, pero hay un tipo societario que quedó afuera de la ley, como bien dijo Carolina, que son las SAS, por la Ley de Capital de Apoyo al Emprendedor, la 27349. Pero las sociedades personalistas, ¿sí? Que son las sociedades, por así decir, que su capital se divide en parte interés, son estas que les dije yo, ¿no? La sociedad colectiva, artículo 125 en adelante, la sociedad comandita simple, artículo 124 en adelante, y la sociedad capital industria, artículo 141 en adelante, ¿sí? Cuando en su momento se hizo la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, esto no lo puedo dejar de mencionar, que a su vez toca y modifica la ley de sociedades, ¿sí? En agosto del 2015, había otro tipo de sociedades que capaz alguno, si estudió antes de la reforma, o de repente si trabajó o le suena familiar, que yo les dije una vez que a las sociedades civiles, que ya están derogadas, que las tenía el Código de Vélez, y las sociedades accidentales de participación, eran otros tipos que fueron derogados. Pero a mí me interesan que sepan los que hoy están. Los que están son estos, los que vimos clases pasadas, más las sociedades personalistas. Bueno, vamos a meternos entonces de lleno con lo que sería cada una de estas, ¿no? La sociedad colectiva. Bueno, la sociedad colectiva, como les digo yo, son sociedades personalistas, al igual que las otras que les mencioné, que no es que no se usan, pero digamos, las que más se utilizan en el mercado son las que ya vimos, las capitalistas, ¿sí? Porque acá lo que sucede es que quizás, de repente, hay un tema con cómo está compuesta su capital, que acá se divide en cuotas interés y no en acciones o cuotas como serían las SRLs, y el tema de la responsabilidad. Esa es la gran diferencia que ya la vamos a ver. Pero vamos a ver que justamente cuando ustedes van al artículo, por ejemplo, sociedades colectivas de la ley, el 125, van a ver que estas sociedades lo que dice es que todos los socios, los integrantes de la sociedad, son responsables ilimitada y solidariamente por las obligaciones que va a contraer la sociedad. ¿Y qué significa esto, no? Esto sí tienen que tomarlo en cuenta, se les puede preguntar, o más que nada para que ustedes tengan en cuenta, ¿qué significa esto de la sociedades respondan de esta forma? ¿O por qué, obviamente, hablamos de que no se usan tanto? ¿Para qué se utilizan, por así decir? En su momento estaban hechas para empresas muy chicas, ¿sí? No quiero decir que una SRL o una SAS también no pueda ser para una empresa chica, pero estas serían para las más chicas todavía, donde suponte ustedes se reunían, eran 2, 3 socios o más, y digamos, eran o van a ser una empresa muy chica, ejemplo, digan que van a poner un kiosco, pero no un maxi kiosco, o hacen o se reúnen para una venta determinada de algún producto. Entonces no necesitaban tanta estructura como sí la tienen las sociedades capitalistas. Y para eso, obviamente, se llegaba a utilizar este tipo de sociedades colectivas, ¿sí? Pero, como les dije yo, hay un tema con la responsabilidad que también pasa con los otros tipos de sociedades personalistas, como ser la de comandita simple o capital e industria. Por ejemplo,
el tema de la responsabilidad. Cuando yo le dije que la ley dice en el artículo 125 en la colectiva, y también lo va a decir seguramente para los otros tipos de sociedades personalistas, dice que responde ilimitada y ilimitadamente, por así decir, o en forma solidaria, dice la ley, específicamente así lo estamos leyendo. Pero ilimitada, ¿qué significa? Significa que ante una cierta cantidad de acreedores o posibles acreedores, ¿sí? Cuando ellos quieran, ante cualquier eventualidad, cobrar, ¿no es cierto?, sus créditos, ¿sí? Lo que sucede es que los socios responden con todo su patrimonio. Atención acá, que esto es muy distinto a lo que veníamos viendo con ¿qué? Con las sociedades capitalistas, ¿sí? Porque ahí se acuerdan que teníamos un patrimonio diferenciado que era el de la sociedad. Pero acá, cada uno de los socios respondería con todo su patrimonio. No hay límite en la responsabilidad, ¿se entiende? Por eso la colectiva, obviamente, es muy distinta a lo que sería una sociedad capitalista. También la ley me dice que responden ilimitada y solidariamente. ¿Qué significa esto? Esto siempre acuérdenselo porque es filtro, se pregunta siempre el tema de la responsabilidad. ¿Qué significa esto de solidarios? Es acreedor que está reclamando su crédito, por así decir, lo que va a hacer es que puede reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los socios. Por eso el tema de la solidaridad, se los digo así para que lo entiendan vulgarmente. Entonces, suponte, un socio que haya pagado la deuda tendrá acciones de reintegro como cualquier otro que no la pagó, ¿está? Porque ahí rige la solidaridad, acuérdense de eso. Entonces, hay un tema aparentemente con la responsabilidad en relación a estas sociedades que ya vimos antes que son las capitalistas. Entonces, repito, la ley en el artículo 125 en las sociedades colectivas, que son un tipo de sociedades personalistas, me dicen que cada uno de los socios responde de forma ilimitada y solidaria. Ilimitada, ¿sí? Porque responden con todo su patrimonio, solidaria porque van a cualquiera de los integrantes. También pueden ver ustedes en algún que otro libro que hablan de una responsabilidad que se llama subsidiaria. Eso lo van a ver en muchos libros o guías de estudio. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que ese patrimonio por el cual se va a hacer para cobrar el acreedor o los acreedores, ¿sí? Se hace del personal de cada socio, ¿sí? Entonces, obviamente, hablan ahí como se hace mucho con las garantías, cuando ustedes, por ejemplo, hago una similitud, hacen un coto de alquiler, vieron que hay garantías o beneficios. Acá la ley llama que en este caso de subsidiaria hay un beneficio de exclusión. ¿Qué significa beneficio de exclusión? Significa que ese acreedor, ¿sí?, que se tiene que hacer para cobrar de esos socios, tiene que demostrar el patrimonio de la sociedad es insuficiente, ¿sí? No es que se hace y cobra de porque sí, tiene que realmente ver que va a ir al socio porque el de la sociedad es insuficiente. Pero a mí me interesa que se queden con esto, que la responsabilidad es ilimitada, no tiene límite, valga la redundancia, como pasa en las capitalistas, y solidaria, porque cualquiera va a ir a cualquiera de lo que es los socios. ¿Se entiende? Esto es importante en materia de responsabilidad y va a ser igual, aparentemente, ya lo vamos a ver, para los otros tipos de sociedades personalistas, como la comandita simple y la de capital industria. ¿Estamos bien hasta acá? Profe, ¿y lo de subsidiario es simplemente para la colectiva o también ingresaría a las demás que había Y ahora lo nombrado? vamos a ver, ahora lo vamos a ver cuando veamos cada una para que no se confundan, pero buena pregunta, ¿sí? En principio, en las demás ya vamos a ver que rige y está este tema de la solidaria y la ilimitada. Ya vamos a ver qué pasa con lo que dijimos acá. ¿Quién fue, Marina? Bien ahí, bien ahí. Bueno, entonces, Profe, vamos bien. Sí, ¿quién habló? yo Mer. me quedó la duda. Entonces, en la ilimitada los patrimonios no están diferenciados. Es todo No, solo. correcto. Por eso son, claro, por eso son personalistas, como dice el nombre, y por eso, bueno,
algún que otro riesgo distinto a las capitalistas, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, después también la ley me dice, ¿cómo puedo yo constituir esta sociedad? ¿Se acuerdan que en cuanto a las formas, las capitalistas, la SRL podía ser por instrumento privado o por escritura de instrumento público? La SA siempre es por escritura, la Constitución, y la SAS podía ser por instrumento privado, por escritura pública o siguiendo un modelo edicto, ¿se acuerdan que yo les hablé? Que tenía el registro, ¿sí? Y bueno, en este caso de sociedades personalistas, la colectiva me dice que puede ser por instrumento público o privado, cualquiera de los dos. ¿Dónde lo dice? Bueno, esto surge del artículo 4, vamos para adelante, de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Cuando habla en la parte de sociedades en general, ¿sí? Ahora bien, después también yo como es una sociedad voy a tener una denominación, voy a decir, bueno, ¿cómo se llama? Entonces voy a decir, bueno, no sé, Camila Campignoli o Comisión 1621, siempre con la abreviatura sociedad colectiva, como pasaba también o como pasa con los otros tipos societarios, ¿sí? La razón social, es decir, yo puedo decir justamente que puede estar compuesta por alguno de los nombres de los socios, ¿sí? Sí. O también puede completarse uno de los nombres de los socios, pero después tiene que ir la abreviatura siempre de sociedad colectiva, ¿sí? Entonces, la razón social puede ser que sea Lucas, Ricardo y Bárbara, ¿sí? Sociedad colectiva. Pero más allá de esto, que es la denominación, la razón, que eso lo pasa a todos los tipos de tal y que ya lo habrán estudiado, es importante saber el tema del capital. Acá sí hay relación directa con la responsabilidad que vimos recién y el tema de cómo se divide el capital. En las otras sociedades que ya estuvimos viendo, el capital se dividía en acciones o cuotas, depende del tipo societario que tendríamos. Acá, el capital se dice que se va a dividir, como lo llama la doctrina, en partes de interés. Partes de interés. Así se dice, ¿no? Al momento que se integra o que nos reunimos, por ejemplo, Tobías, Camila y Lucas quieren hacer una sociedad colectiva, se reúnen, cada uno va a aportar, ¿sí? Y obviamente van a formar lo que se llama una sociedad. Pero, cuando yo digo cómo se divide ese capital, no voy a decir que se divide como las sociedades capitalistas si fuera una SA en acciones o la SAS en acciones, como dice la palabra, o la SRL en cuotas, sino que acá se va a dividir en parte interés, así se lo llama. Son fracciones, por así decir, en las cuales, en partes iguales, se divide, por así decir, ese capital. No más que eso. Pero es otra forma de que se la llama, y además es que no tiene nada que ver con lo que son las sociedades capitalistas. Ahora bien, también pareciera ser que estas sociedades personalistas también tienen, obviamente, un tema de órganos. ¿Se acuerdan que vimos órganos, que ya los vamos a repasar, órganos que tienen que ver, que son partes de la sociedad o una persona jurídica, como sea el órgano de gobierno, el órgano que representa y administra la sociedad, y el órgano de fiscalización en caso de que corresponda. En este tipo de sociedades personalistas, ¿sí? Hay algunas reglas específicas para lo que es el tema de quien representa a esta sociedad. Entonces, quienes sean designados como administradores, ¿sí? Suponte que se elige, en el ejemplo que di antes a Tobías, a Camila o a Luca, se elige a Lucas, ¿sí? Como administrador. También él coincide que aparte de administrar la sociedad es representante, porque es lo mismo. Entonces, todas las obligaciones van a ver que van a salir a nombre de Lucas, pero Lucas como socio y por sí, no. Lucas como representante legal o administrador de la sociedad colectiva. ¿Se entiende? ¿Sí? Es porque él fue designado como tal. Ahora, yo puedo designar a administradores, ya sean socios o terceros. Esto es como pasa con las sociedades también capitalistas. ¿Se acuerdan que podían ser integrantes de un directorio, accionistas, socios o alguno de afuera? Bueno, acá también
pueden ser ellos mismos socios los que representan una sociedad, Lucas, Camila o Tobías, o puedo ser yo que soy un tercero, ¿se entiende? Y esto lo dice el artículo 129 de la Ley General de Sociedades, el tema de los administradores. Ahora bien, todo lo que tenga que ver con el tema de la administración o la representación legal de este tipo societario, de la sociedad colectiva personalista, obviamente va a estar ¿en dónde regulado? Bueno, como en las otras sociedades, en el estatuto o si quieren en el contrato social, ¿sí? Ahí es donde uno fija todas las cláusulas necesarias para lo que yo quiera que estas personas hagan y representen a la sociedad. Si, por ejemplo, esta sociedad tuviera más de un administrador, suponte el ejemplo que di antes, fuera Lucas y Camila, ¿sí? Y no digo de qué se ocupa cada uno, se dice que la representación y administración de esta sociedad es indistinta, porque yo no hice el detalle de que Lucas se va a ocupar de algo y Camila de otra cosa. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguno que me diga sí o que me diga que tiene sueño? O no sé, porque pasó tanto tiempo que ya se olvidaron que cursaban sociedades, porque hace un montón que, bueno, que yo los veo hace bastante en persona, porque yo fui mucho a la primera parte, pero virtual si nos vimos, ¿se acuerdan? Ya nos vamos a ver después, bueno, no sé si mañana o pasado. Pero vamos bien hasta acá. Buen día, profe, problemas con Wi-Fi. Está bien, no pasa nada. Entonces, vimos la denominación, cómo se divide el capital, quiénes representan a la misma, pueden ser socios o terceros. El tema de que en caso de que un administrador, ¿sí?, no pudiera hacer nada sin consentimiento del otro si la administración fuera conjunta. Esto dice la ley, el artículo 128, y está bien, porque si es conjunta es obvio que nadie puede hacer algo sin el permiso o supeditado a lo que pase con el otro, ¿sí? Ahora, si nada me dice el contrato de quién es el administrador, el 127 de la ley me dice entonces que van a tener derecho a administrar y representar la sociedad en forma indistinta, o sea, lo haga quien lo quiera hacer, sin nada dice el contrato. Después hay unas cláusulas que son también importantes y que la ley habla a partir del artículo 129 en adelante, que también se da en los otros tipos societarios, que es el tema de cuándo yo puedo sacar, por así decir, para que se entienda, o remover o remoción, como dice la ley, a un administrador. Cuando yo quiera, o pareciera ser que habría que tener una justa causa. Entonces, obviamente, el contrato y junto al artículo 129 me está diciendo justamente que la mayoría, si en cualquier momento yo puedo sacar al que administra y representa, no tendría que haber necesariamente una justa causa, salvo que se pacte lo contrario. Pero si no, yo puedo sacar, ¿no es cierto?, remover, es la palabra apropiada jurídicamente, al administrador o administradores en cualquier momento sin justa causa. Ahora, los que están disconformes de que yo remuevo o saco un administrador y el otro no, ¿qué me va a decir? Bueno, obviamente ese puede optar también por un derecho que vimos y que se va a tomar, y estudienlo, que es el derecho de receso, ¿sí? Es aquel por el cual dice, bueno, no estoy conforme, ¿sí?, con sacar a Lucas en el caso de esta sociedad con Tobías y Camila, sociedad colectiva, pero si Lucas, si no está conforme, va a poder ejercer el derecho de receso, ¿sí? Así que ahí otra vez parece que estos derechos y obligaciones de los socios que vimos en la primera parte también se den en todos los tipos societarios, incluida la sociedad colectiva. También puede ser que no es que yo remuevo o saco al administrador, sino que el administrador me renuncia. Bueno, si el administrador renuncia, entonces, salvo que se diga lo contrario, ¿sí?, esa renuncia hay que ver si obviamente la hizo en cualquier momento, si afectó a los demás, si tiene dolo, etc. También hay que tomar en cuenta que todo esto se tiene que inscribir en el registro público porque ¿por qué se inscribe? Para darle lo que llamamos oponibilidad a tercero. ¿Vamos bien hasta acá?
Profe, el derecho de Sí, receso, sí, perdón, pregunta, el derecho de receso, bueno, lo ejerzo, por ejemplo, si cambian de objeto la sí, la esencia de empresa, la sociedad. sí, Pero en pero este la caso, pregunta concisa a la práctica, ¿se ejerce a través de una carta documento? sí, en este caso sí, Ok, también gracias. después en una reunión de socios que hacen, también hay que dejarlo plasmado, ¿sí? En los dos casos. Muy bien, Carolina. Ahora bien, hay una responsabilidad del administrador o representante legal que es igual para todos los tipos societarios y que yo hablé de artículos claves de la ley. Recuerden siempre el artículo 54, el artículo 59, el 274, ¿se acuerdan de esos? Yo lo voy a volver a escribir acá en el chat por si alguno está dormido. Me interesa el tema de responsabilidad. Recuerden que al final tomo lista. Responsabilidad, artículos claves. A ver, 54, esto lo vimos, 59, 274 y 270 de, escribo, Ley General de Sociedades, y recuerden que había artículos 160 y 161, ¿de dónde? De la ley. Código civil. El Ah, del Bien, Código código. civil. ya ahí Del Karina Código venía Civil. bien y derrumbó. Bueno, profe, venía, Derrotó, no, ahí venía viene. memorizando el Nada, 54 bueno, infine, el 59 no bien. es la buena diligencia, Sí, el buen hombre, perfecto, sí. que es Por eso, importantísimo. sí, por eso todo eso tiene que estar el tema de la responsabilidad. ¿Y quién dijo del Código Civil? Yo. Bien, Santiago, perfecto. No, Yamila. Entonces, son artículos. Dos Ah, personas, Santiago Yamila, y bueno, Camila, no. los dos dijimos. Porque yo vi, claro, porque yo escuché a Santiago y ¿dónde está Yamila? A ver que no la veo. Yamila, allá, perfecto, que hace así, perfecto, bien. Con anteojos muy intelectuales. Entonces, tenemos que estos artículos son claves, ¿sí? Claves para lo que es el tema de responsabilidad y que también pareciera ser se aplican en este tipo societario. ¿Alguien ahí tiene el micro encendido o alguien quiere participar de No, la no, charla? perdón, ¿Se perdón. presenta? Sí, no, tranqui, no pasa nada. Si digo, capaz alguno quiere hablar, no hay problema. Entonces, vamos ahora a lo que dice la ley. ¿Qué pasa con las resoluciones sociales? ¿Qué son las resoluciones sociales? Son todas las decisiones que se toman, ¿sí? En el órgano de gobierno, por así decir, como si fuera la reunión de socios en la SRL, la SAS, o la asamblea en la SA, ¿se acuerdan? Entonces, todo se delibera y todo se llama resolución social, que a mi gusto, y esto es de mi autoría, tiene un efecto de sentencia. ¿Por qué? Porque no es que yo todo lo que digo en esa reunión después me puedo desdecir, ¿se entiende? Si yo, salvo que haya una justa causa, pero digamos, yo lo que digo es para que se cumpla. Ahora, ese órgano de gobierno, entonces, acuérdense que siempre son tres, ya la vamos a repasar. En las sociedades colectivas, ¿sí? Se adoptan esas resoluciones sociales, como bien dije, en lo que es el tema de reunión de socios. Así se lo llama, como pasa en las SRL y como pasa también en las SAS, ¿sí? Hay resoluciones que obviamente se pueden tomar por mayoría, esto pasa también en cualquier tipo societario, resoluciones que van a ser a cuestiones de que afectan la esencia del contrato social, ¿sí? O, por ejemplo, hacen a que se modifique o no ese contrato social, lo veremos. El tema es que siempre van a ver, cuando ustedes estudiaron, calculo que ya estudiaron, y es muy importante, el tema de quórum, mayoría, ¿lo estudiaron? En materia de asambleas y todo eso, tienen que ver que la ley siempre habla, o generalmente en algunos casos dice, mayoría absoluta del capital. ¿Qué es esto de mayoría absoluta del capital? Porque lo van a ver en reiteradas ocasiones. Mayoría absoluta del capital significa que siempre le iba a decir, o en los libros, el 50+1, o sea, es la mitad más uno más, ¿sí? Salvo que se pacte una mayoría especial, como ya vamos a ver la del 244, 245, que eran, por ejemplo, las que daban lugar al derecho de receso. Cuando yo necesito mayorías especiales
para un cambio de esencia de ese estatuto no va a ser esta mayoría de mitad más uno, como bien dice en estos casos. Pero lo que me están diciendo es que yo debo cumplir con determinadas mayorías para adoptar diferentes resoluciones sociales, salvo que se pacte lo contrario, que haya unanimidad. Acá aparece el concepto este de unanimidad, que ya lo vimos, ¿sí? En su momento, ¿está? También podría pasar que bueno, hasta acá vamos bien, entonces todo esto tiene que ver con la parte de sociedades colectivas, algunas cuestiones se van a repetir en las otras, ya lo vamos a ver, y está el tema entonces de cómo se llama, cómo se denomina, la responsabilidad, artículos claves que vuelvan a existir, el tema de las resoluciones sociales, el tema de las mayorías, y ahora yo puedo resolver el contrato, sí, obviamente. Hay resoluciones que son totales, ¿no? O sea, se termina el contrato, todo bien, o algunas que son parciales, como se muere uno de los socios de esta sociedad que integraba Lucas, Camila y Tobías. A la muerte de uno, ¿sí? O si yo excluyo un socio, también me lo dice el artículo 133, en cualquiera de estos casos me resuelve el contrato, pero en forma parcial, porque obviamente, si se muere un socio, ¿sí? Yo lo que puedo pactar, quizás con un artículo específico de la ley, es que ingrese el heredero, por ejemplo. Con lo cual, por eso se dice que la resolución es parcial, porque pareciera ser que no es que se muere o se resuelve de forma absoluta esta sociedad. Y cuando yo excluyo o cuando yo saco a un socio, tiene que ser, obviamente, por una justa causa, eso lo menciona el artículo 133 de la ley. Por ejemplo, cuando yo hago algunos actos que no debiera hacer porque no son de competencia del socio, sino de la sociedad. Y en ese caso también, por esos daños causados, esa reparación, como se puede subsanar, se dice que la resolución es parcial y que no es total. Pero pareciera ser que, ahí voy, pareciera ser que tenemos causales de resolución como cualquier tipo de contrato. ¿Quién habló ahí? Profesora, ¿Alguien? una pregunta. Sí, digamos, para que ingrese el heredero, ¿sí o sí eso debería estar en el estatuto Tiene que previo? estar, claro. La sociedad, ¿quién habló ahí que no lo Yo, veo? Ricardo Lloves. Ah, hola Ricardo, ¿cómo estás? No te veía. Bueno, obviamente la sociedad, en el caso de que quiera tener un heredero, ¿sí? Lo tiene que pactar, pero obviamente eh, si no ingresa se le puede pagar por su parte, pero tiene que estar fijado todo en el contrato social, correcto. Si no se le paga por su porción, artículo 90, y listo, ¿sí? Bueno, esta es un tema de, ¿quién puso el 50 más 1? Bien, Santiago, bien. Esto es un tema de sociedades colectivas. Yo las llamo a las sociedades colectivas como a la capital de industria, como también, por ejemplo, las comandistas simples. Son todas personalistas, no es que yo las llamo así, pero más o menos todas van a estar diseñadas de la misma forma, ¿sí? Antes de pasar a lo que es la Profesora. sociedad, sí, ¿Qué tal? Buen día, Viviana. Viviana, Sí, en lo de la resolución parcial, ¿también tiene que sí, estar en el estatuto o en el contrato social estipulado o no, puede ser no sin necesariamente, causa o en cualquier momento de la vigencia, no. ¿no es cierto?, de la sociedad? No, a ver, si no está en el estatuto se entiende porque lo dice la ley, el artículo 90, la muerte del socio lo resuelve parcialmente sabiendo si se incorpora un heredero y la exclusión del socio sí tiene que tener una justa causa. Por eso es que son los dos supuestos solamente de resolución parcial, ¿sí? Que te dice uno, el artículo 133 y el otro te habla mucho el artículo 90 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Obviamente todo estaría pactado en principio en el contrato social, es así es, Perfecto, pero si ¿sí? no, en cuanto a la resolución parcial, existe la Tenemos, posibilidad que da el artículo 90 o el de ciento treinta y realizarlo tres, y el 133 sin justa causa. sí, correcto, Bueno, correcto. genial, gracias. Bien, el 133
tiene que mediar conforme al 91 que habla antes del 90 y están todos relacionados los artículos justa causa. No es que yo excluyo a alguien porque sí. ¿Está Viviana? Bueno, y ahora sí pasamos a lo que es la sociedad de comandita simple o capital industria, que algunos se maría un poco más porque como justamente están compuestas por dos partes, ¿sí? Se dice que tenemos los socios comanditados, comanditarios, o en el otro caso los industriales o no. Pero en realidad, no te me duermas, Sandra, es complicado, igual ahora vamos a la clase de repaso. En realidad, este tipo de comanditas simples, ¿sí? La ley me lo va a decir como que sí, yo tengo dos tipos de socios, los comanditados y comanditarios, y lo que tienen que estudiar y acordarse es la función de cada uno y quién puede formar parte, por ejemplo, de la administración o representación de la sociedad. Pero esa es la principal característica, como bien dice la ley, de los comanditados o comanditarios. ¿Qué ¿Quiénes son tipo los de socio? comanditados? Comanditados, acá vamos a poner acá. Sociedad, vamos al chat. Es para hacer, por Sociedad, ejemplo, una farmacia, ¿no, profe? Este tipo de sí, sociedades. eran las típicas de antes, porque antes no se permitía hacer farmacia, sino era solamente bajo este tipo societario, ¿sí? Por Sí. eso hay muchas sociedades, farmacia, y siguen habiendo, porque hay eh, un tema de interpretación de las sociedades, por así decir, de capital, de comandita simple, ¿sí? Son casi todas, como dice Cabina, de farmacia. Pero acá estoy escribiendo en el chat, sociedad de capital e industria, fíjense en acá, más allá del ejemplo que es el que dan siempre, que son las farmacias, como bien dijo acá eh, Carolina, tenemos artículos, mejor dicho, tenemos, por así decir, dos tipos, que alguien me preguntó, también otras compañeras, dos tipos de socios. ¿Sale, no, lo que escribo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Comanditados o comanditarios, ¿sí? Entonces, los comanditados, la ley así dice, ¿sí? Que son los que responden por las obligaciones sociales, ¿sí? En forma ilimitada, solidaria y subsidiaria, recuerden lo que dije, esto se lo digo a Marina, en la sociedad colectiva. Y ya te estás fijando que, mejor dicho, al igual que la colectiva, disculpa Marina, al igual que la colectiva, cuando ella me decía, ¿cómo responden en las otras dos? Bueno, en la capital industria también se responde de forma ilimitada, no hay límite en lo que es su responsabilidad, solidaria, va contra cualquiera, y también puede ser subsidiaria, que lo explicamos antes. Esto es el artículo 134 de la ley. Eso, la forma de responder son los comanditados. A los comanditarios responden solamente en forma ilimitada. Eso tienen que acordarse porque, bueno, hay una trampita ahí de cómo responde uno o el otro. Ilimitada ya lo vimos, ¿sí? Ahora, solo van a responder por lo que aportaron, dice la ley, artículo 124. Entonces, los únicos que responden con los tres tipos de responsabilidad serían los comanditados, los comanditarios solo de forma ilimitada. Ahora, me dice la ley, ¿qué pasa con este tipo societario en materia de lo que es la representación y administración de la sociedad? Bueno, puede ser ejercida solamente, y eso se los dije antes yo, por los socios que son comanditados o terceros, nunca los comanditarios. Entonces, esa es la regla. Va a representar y administrar, o sea, terceros o socios comanditados. O sea, solo una categoría, no la otra. ¿Estamos bien? Ahora, después en cuanto a la denominación, la razón social, esto igual que la colectiva, o sea, van a decir cómo se llama, no sé, Luna y Cristian, y se le va a juntar la abreviatura de lo que es sociedad de capital industria. En el capital social, en la Profe, perdón. composición, sí, Los comanditarios, si igualmente los representaban, ¿no es que pasaban a tener responsabilidad igualmente ilimitada? no, a ver, los comanditados responden solamente con los tres tipos de responsabilidad y Sí, solamente de forma ilimitada los comanditarios.
Por Ok, eso es que como ellos responden solo de esa forma, no pueden ser parte del órgano que representa y administra la sociedad. Por eso lo van a perfecto. hacer terceros o comanditados, ¿está? Bien ahí, Santiago. Ahora, en materia del capital, vamos a ver que justamente los comanditados, acá siempre está la división de comanditados y comanditarios, al igual que la próxima que vamos a ver en cuanto a los industriales o no. Me van a decir que, por ejemplo, hay un tipo de aportes. Ustedes vieron en materia de derecho civil, obligaciones de dar, de hacer, ¿se acuerdan todo eso? Bueno, acá está de vuelta y me dicen que obligaciones de dar o hacer todo eso lo pueden hacer los socios comanditados en cuanto a aportes. Y los comanditarios solo van a aportar, esto parece un trabalengua, pero es así, o sea, hay que estudiarlo así. Igual es algo, se ríe, porque vos te acordás, vas a decirle parcial, yo que me acuerdo de comanditario. Encima esto no es tan desuso como les digo, pero viste, es un trabalengua que le toman esto, fuiste, porque anda a acordarte el comanditario, el comanditado. Ay, Lo que Dios. te digo es, es fácil la responsabilidad, se los dije antes, comanditados, 3 tipos de responsabilidad, y solamente los comanditarios una sola limitada que le dije a Santiago. La parte de capital, cuando uno aporta, solo pueden aportar obligaciones de dar, acuérdense de esa regla que dice la ley, el artículo 135, los comanditarios. Nada más. Es una regla que hay que estudiarla y no mucho más que eso. Ahora, Profesora, ¿cómo sí, dijo ¿quién me la habló? Viviana, ¿cómo dijo la responsabilidad de los comanditados que no pude escucharla? Igual que la colectiva, va a ser solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Ah, perfecto, gracias. En cambio, los comanditarios solo es, ¿cómo se dice? Por lo que Solo aportan. va a ser limitada. Sí, sí. ¿Y ¿Está? también se rige por el artículo 37, las reglas del aporte, acá, profesora? En general eso, pero en realidad acá tiene sus artículos claves, se va a regir por esa porque es un tipo societario como cualquier otro, pero acá te va a decir que las obligaciones de dar solo lo hacen los comanditarios y ya ahí tenés un artículo clave que es el 135. Pero bueno, sí, todo eso que decís va para todo tipo de sociedad, ¿sí? Bueno, en cuanto a la administración y representación de la sociedad, ¿sí? Es importante que acá también me dicen que los comanditados, o sea, esa categoría que dije, ¿sí? Como los terceros pueden representar y administrar esta sociedad de capital e industria. Los comanditados o terceros, según el 136, ¿sí? Ahora, no va a poder formar parte de la misma el comanditario, ¿sí? ¿Está? Y hasta ahí llego para que no se pongan nerviosos con esto de la responsabilidad. Después me gusta que estudien el artículo 138 de la ley, donde pareciera ser que determinados actos que se los autoriza el socio comanditario para que realice, ¿sí? Como es algunos temas de inspección, etcétera, en lo que es la administración y representación de la sociedad, pero que tienen que estar autorizados para hacerlo, porque recuerden que solamente van a administrar y representar a la misma los comanditados y terceros. ¿Está? ¿Esto se Y registra en el después me dicen IGJ? que esas, sí, todos los tipos están registrados en IGJ si fuera una de sociedad, de Capital. capital, ¿sí? Eso quiere decir Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero si no, en la jurisdicción que corresponda. Gracias, profe. Las resoluciones sociales, todo lo que se vaya tomando en ese órgano, que es la reunión de socios, bueno, se va a regir del 131 al 132 de la ley, y obviamente me va a decir que son las mismas reglas que la sociedad colectiva en ese caso, ¿sí? Solamente hay un tema que lo dice la ley, que es el 139 para los socios comanditarios, ¿sí? Que obviamente ellos pueden ser considerados en la materia de contabilidad, para el tema de balances y todo, se los puede tomar y su voto puede ser considerado. Pero si no, solo se rige el tema de resoluciones sociales, se adopta por ese órgano de gobierno, que es la reunión de socios, que sería para los comanditados, ¿sí? Bueno, después también hubo un tema del artículo 94 que afectó a todos los tipos de sociedades, diciéndome, ahí voy, Florencia, diciéndome que bueno, que
si yo tengo dos socios y uno se muere, se disuelve la sociedad. Recuerden que a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que tocó la Ley General de Sociedades, el artículo 94 bis me dice que no es que se disuelve, sino que durante 3 meses debería optar por un tipo societario, que esto lo vimos también para las otras, si no pasa a ser automáticamente una sociedad anónima unipersonal. Esa ¿Eso es regla también transformación? ¿Cómo? ¿Es transformación cuando de una comanditada pasa Sí, en este a... caso sí, porque no Ok, sería gracias. sociedad de la sección cuarta, ¿sí? Pero en realidad, estas también, Capital Industria, podría pasar a ser eso que dice Carolina, esto de transformarse, perfecto, de pleno derecho en una sociedad anónima unipersonal. Carolina parece que estudió y muy bien. Florencia. No duermo, profe. Bueno, Es bueno, difícil, tampoco es para tanto. es Es como difícil, porque o pero sea, a lo que voy es es que, por difícil. ejemplo, el artículo 1, 2 se relaciona con el 11 y hay que ir como Y sí, viviendo, ¿no? La vida de la sociedad, ese interconstitutivo, que también funciona el tracto registral, como usted explica. muy bien, muy bien. Bueno, parece Medio que... complicado, No, el tema es que así lo digas en el parcial. Si vas así, vas bien. no Bien. sé. Bueno, Florencia, Profe, por ¿cómo las estás? dudas, ¿los comanditarios responden de forma limitada o ilimitada? Los comanditados, terminados en os, No, no, los comanditados. comunitarios. Los comanditarios son en forma limitada. Ojo Ah, acá, ok, limitada. gracias. Solo por las obligaciones. Por eso es muy distinto a lo demás. ¿Está? Profe, perdón, porque esta ¿Quién parte me habla ahí? quedó poco clara. Usted dijo que si moría, o sea, si moría el ¿Qué es? comanditado, esto No, implicaba la no, no, transformación a un no. SA. No, no que moría, no. Eso lo hablamos en la colectiva. Acá lo que dijimos, no, sí, Ah, dije, por ejemplo, si muere uno, salvo que no tenga herederos, acordate, o en el caso de que por X motivo queda uno solo, acá la ley sí. también te autoriza, como las otras sociedades, a que se transforme en una sociedad anónima unipersonal. Es decir, si en 3 meses no haces nada, no seguís con este tipo, no te transformás a otro, pasas a ser SAU, ¿sí? Perdón, porque se iba a preguntar, porque estaba leyendo en el 140 y dice, la sociedad se disuelve si no se regulariza o transforman dentro de 3 meses. Entonces, Claro, sería, pero si en pasan realidad tres sí. meses y yo no lo voluntariamente transformé, ahí sí Ya se se disuelve. pasa. No, 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 no. Si pasan 3 meses y vos no decidiste seguir con el mismo tipo societario o transformarlo a otro, la ley automáticamente te dice sos una SAU. Ah, o sea, por ¿Tá? más que diga se Eso, disuelve, no se disuelve. exactamente. No se Eso está disuelve como, más porque claro. eso se reformó en la ley artículo 94 bis, que antes sí se disolvía, ahora no. Ahora te dicen, vos no haces nada en 3 meses, bueno, lo que hacemos es que transformás en una SAU. Punto. Perfecto. ¿Está? Se aprueba lo que vimos ¿Estamos? antes. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, una pregunta, profe. Sí, Esta ¿quién habla aplicación ahí? Juan Martel, Sí. esta aplicación del 94 bis, ¿estamos hablando que aplica para las comanditas simples o para las sociedades personalistas en general? En principio, hasta ahora en la comandita simple, acuérdate que en la colectiva no te lo dije. Ahora Ok, vamos, ¿por ok, qué te digo en perfecto. principio? Porque estas toma un poco de cómo se divide el capital y tiene algo de las comanditas simples como las comanditas por acciones, similar a lo que es las acciones, ¿está? Entonces, solo hasta ahora con la comandita simple. Ya veremos ahora con el último tipo de tarea, que lo voy a escribir acá en el chat, sociedades de capital industria, ¿qué pasa? ¿Estamos bien? Gracias. Industria. Artículos. ¿Tá? Es una sociedad también personalista, ¿sí? La de capital en la industria. También vamos a tener 2 tipos de socios, así como en la anterior teníamos los comanditados y comanditarios, acá tenemos los socios capitalistas y los industrialistas, por así decir. Los capitalistas dan estas prestaciones de dar, ¿sí? Aportan su capital, valga la redundancia, como dice la ley, ¿sí? La responsabilidad también va a ser de 3 formas. Los capitalistas, los socios capitalistas responden solidaria, ilimitada y subsidiariamente.
En cambio, en los socios industriales, que son los otros tipos de socios en estas sociedades personalistas en particular, ¿sí? Acá solamente van a responder hasta las ganancias no percibidas. Esto es una frase que saca de la ley, pero es decir, ellos solo responden por las ganancias que le correspondan, aunque no fueran distribuidas. Y esta es una frase que si no la entienden, la van a tomar de lo que es la parte de contabilidad. Cuando vimos contabilidad, recuerdan que en el cierre de ejercicio, la parte de balances, que lo hacen todas las sociedades, incluidas estas, tenemos lo que es el tema de ver si hubo ganancias o pérdidas. Cuando hay ganancias, la ley dice si son totalmente distribuidas o no, porque a veces pasa que se distribuyeron entre los socios, a veces no, depende el cierre de ejercicio. Y acá lo que me están diciendo es que si fueron distribuidas, en cierta forma, ahí sí estaríamos hablando de socios industriales. Pero para que ustedes no se mareen, porque esto es más contable, lo importante es que los que responden de tres formas son los primeros, los capitalistas, como pasaba con los comanditados, ¿se acuerdan del anterior tipo? Bueno, ahí más o menos hay una similitud. Ahora, fíjense en artículo 68, cuando habla de dividendos, ganancias, tiene que ver con esto que les estuve diciendo. Pero después, en materia de cómo se denomina esta sociedad, en materia de la razón social, todos igual que las demás personalistas. La única diferencia es que este capital se va a dividir, obviamente, en lo que sería algunos aportes que pueden ser capital, o hay gente que, hay muchos socios, y esto yo lo digo cuando hago conflictos societarios, que aportan trabajo, ¿sí? Que dicen, yo no voy a aportar dinero, pero te aporto mi know-how, te aporto mi oficio, te aporto yo qué sé, mi marca, lo que sea, todo eso que no es un aporte en dinero o en especie, sino que es un aporte de trabajo, es lo que se llama para los socios industriales. Los demás capitalistas es fácil porque lo van a asimilar con cualquier sociedad capitalista que ya vimos, como la SA, la SRL y la SAS. Pero la parte de los socios industriales tiene que ver con esto, con aportar el trabajo, ¿sí? Ahora, ¿quién administra y representa a esta sociedad? A esta Profe, perdón, sociedad, ¿pero esta sí, figura no se ¿quién me presta un poco habló? tipo a fraude laboral? ¿Esta figura? Bueno, Porque me suena un poco no, como... hay muchos que... No, el que Vale. aporta trabajo hay muchísimos socios. Hay muchos que te dicen, yo tengo mi oficio, yo tengo mi estructura, no te puedo aportar lo pueden dinero, porque le aportar, me aporta refiero know-how. como que la quieran encubrir una relación laboral capaz en una forma No, societaria. no necesariamente, o sea, hay muchas formas también societarias que pueden dar lugar a eso, pero no necesariamente, es algo que algún autor lo diga en especial, da lugar para eso, ¿sí? Pero Ok. en sí, son sociedades normales, no piensas en eso, aunque haya un ejemplo que te lo pueda decir. Pero digamos, las capitalistas industriales está esto de los dos tipos de socios. Acá lo voy a poner socios, a ver acá en el chat, socios capitalistas y socios industriales. ¿Sí? El que aporta trabajo, por así decir. Ahora, ¿quién administra y representa este tipo de sociedad personalista en la capital e industria? Bueno, obviamente lo puede ejercer los socios, ya sean industriales o capitalistas, cualquiera de los dos, pero nunca un tercero. O sea, acá te dejan las dos opciones, a diferencia de las otras que se dejaba una con un tercero, pero acá te dice industrial o capitalista, pero no un tercero. Esa es la pequeña trampa. Después todo lo demás en materia de lo que tenga que ver con la administración, etcétera, se le aplican las normas de la sociedad colectiva. En materia de lo que es resoluciones sociales, lo que toma ese órgano de reunión de socios, también se le aplica las reglas de la sociedad colectiva, con lo cual también ustedes, si estudiaban la colectiva, ya la tienen, artículo 131 en adelante. Y acá también se aplica lo que me dijo un compañero, antes me preguntó, no sé si fue Ricardo o quién, me dijo, también
el tema de que se reduce a un número de socios se le aplica a las otras sociedades. ¿Quién me dijo eso antes? Me lo dijo recién. Bueno. Juan Porque, Martel, sí. claro, sí. Bueno, yo te dije, espera, porque pareciera ser que en la colectiva no, pero en lo que es la capital de industria y la de la comandita simple que vimos antes, sí, también va lo mismo. Es decir, por el 94 bis te va a decir, si vos no optaste por transformarte a otro tipo, como bien dijo Carolina, automáticamente a los 3 meses, como le dije a Santiago, vas a ser una SAU, ¿sí? Bueno, y después yo les comenté que habían sociedades que ya no existen más, pero se las incluía en la ley, las civiles, otras accidentales y participación, pero estas no las voy a explicar porque obviamente a mí me interesa qué es lo que pasó. Y hoy en día, ¿dónde están entonces esas sociedades que antes existían? Porque lo que fue derecho adquirido, no lo puedo yo borrar de un ondazo, como dicen todos. Bueno, esas sociedades civiles del 1648 del Código de Peles, o las sociedades de accidental o participación, quedarían incluidas en las sociedades que ya vimos, que son las sociedades de la sección cuarta. ¿Se acuerdan de esas? Ahí están todo este tipo de lo que llamamos sociedades. Entonces, según el cronograma, y yo me quería poner un poco porque me interesa hacer una clase de repaso. Bueno, acá me pone, hola, profe, yo le había avisado que anteriormente el Zoom, pero apago la cámara. Perfecto, bien. Acá lo que tenemos y es importante que estábamos viendo es el tema de que según programa vimos entonces el tema de qué pasa con las sociedades personalistas, que si bien las dejamos para el final no quiere decir que no existan, que no se usen tanto es un tema, como le dije a Carolina, pero en realidad hay que estudiarlas porque obviamente también te pueden pedir tranquilamente, más que nada en las provincias, fuera de lo que es el Buenos Aires, se puedan aplicar este tipo de sociedades, por así decir, pero el tema acá es la responsabilidad. Por eso los artículos claves, el 274, el 54, el Código Civil y Comercial, 160 y 161, que lo escribí en el chat más arriba. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, ahora sí, voy a dar paso a que Juan me diga los que tenían los trabajitos. ¿Por qué? Porque con eso los escuchamos, hablamos un poco de ese tema y ya pasaríamos a hacer el repaso general de la materia o algunos tienen una duda para después ya la última parte les tomo lista, ¿está? Bien. Escucho a Juan que Perfecto. me diga quiénes estaban, a ver, Sí. para el concepto, a ver. Tenía escisión, Matías y Luna, eso primero. Espera. Después tenía fusión, Juan Martel y Sandra. Y después tenía Simón Rossi, transformaciones de asociaciones. Bien, entonces vamos primero con, ¿me dijiste? Matías y Luna. Matías y Acá Luna. estoy. Pero el apellido es Acef. Acef, que está acá. Bien. Y después, Luna Adela. Luna, sí. Espérame. Perfecto. Bueno, los escucho, a ver. Yo tengo bueno, yo estoy ¿Qué investigando. qué tema era para poner Escisión, profe. a tono a todos? Bien, perfecto. Yo Vamos. estuve Celina, perdón, Celina levantó la mano. ¿Qué pasa, Celina? Perdón, profe, ¿sí viene para recordarle lo del presente? Que Sí, que vos te sí, vas. Sí. perdón, gracias. Espérame, Celina Alarcón. Alarcón. Sí, Alarcón. Y ella sí, porque siempre me dice. Perfecto. Vamos. No, y además era cualquier cosa, yo le dije a los chicos, pero cualquier cosa le aviso a usted. Si llego a saber algo de información sí. docente que me dicen, le aviso por Sí. mail. A ver qué dicen. Por mail, al campo todo y también a mí por las redes, que lo leo más rápido en mi caso, pero por mail también, ¿sí? Porque voy a estar atenta al campus. A todos al campus, ¿sí? Más allá de que yo diga que tengo las redes para mí. Bueno, bien, escuchamos. ¿Quién viene entonces? Yo tengo lo de escisión. Bueno, tengo el concepto Pero que empieza, Matías empieza, Sí. vamos. Recordá tus compañeros entonces lo que tenías y por qué. ¿Por qué hablas?
teníamos el tema de decisión que iba de la mano con lo que venía siendo transformaciones y de fusiones, y es la parte del capítulo 6 de la Ley de Sociedades, y yo me tocó decisión. En el concepto de decisión lo que encontré es que es un proceso que importa el desdoblamiento de una persona jurídica en una nueva persona jurídica, pudiendo existir o extinguirse la persona jurídica original. Esto se regula en la Ley de Sociedades, la 19.550, y regula 3 tipos de decisión. La decisión propiamente dicha, que es una sociedad sin disolver y se desestima una parte de un patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas, que eso está en el artículo 88, en el punto 2 de la ley. Después tenemos la escisión fusión, que es una sociedad sin disolverse, destina una parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ella en la creación de una nueva sociedad. En este supuesto, además de los requisitos referidos al supuesto de decisión, deberá cumplirse con los requisitos propios del proceso de fusión de las nuevas en el artículo 88.1 de la ley. Y tenemos el tercer tipo de decisión, que es la decisión-disolución. Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades, que está regulado en el 88.3 de la ley 19.550. Se trata de un supuesto de disolución sin liquidación. No sé si... Perdón que no tenía audio. Bien, están todos escuchando ahí, ¿no? Esto es muy característico de la ley, lo que tienen que estudiar así, porque son los tipos de decisión, como cualquier otro tipo que vamos a ver de fusión o de transformación, que lo dice la ley y son así. Pero tiene, aunque también parezca un trabalengue, hay que estudiarlos así, pero muy bien, Matías. ¿Qué más, Matías, o nada más? ¿Puedo hablar de los requisitos? Claro, eso, que mi compañera va a leer los requisitos. Gracias. Bueno, Los bien, requisitos son bien. las resoluciones sociales, básicamente, que son 3: la aprobación de la decisión, la aprobación del balance especial y la resolución social que aprueba la decisión. Los balances deben... Acuérdense, perdón, Luna, perdón. Acuérdense todos que el balance especial es distinto al balance del cierre de ejercicio, por más que pueda coincidir, porque capaz lo hacen justo en la misma época y que sea exactamente igual, pero se presentan por separado, ¿sí? Sí, la publicación que debe efectuarse dentro de los 3 días siguientes a la aprobación en un diario de Sí, en los publicaciones edictos. legales. Bien, bien. La oposición debe abrirse un periodo para la eventual oposición de la decisión por parte de los acreedores sociales, y la instrumentación debe otorgarse en la constitución de la sociedad escisionaria y de modificación de la sociedad escindente. La inscripción debe practicarse según el artículo 84 de la ley, que es en los registros públicos. Muy bien. ¿Qué más? Bien, Adela. Es también muy característico de la ley, ¿sí? ¿Qué más? ¿Quién estaba para hoy? Juan. Yo, Sandra. Sí, profe, estaba Sandra Sandra, el y apellido. Juan Martel. Lagorio. Lagorio. Espérenme que lo estoy buscando acá por el concepto. Bien, vamos, Sandra. Nos tocaba fusión. Yo voy a hablar de las clases de fusión y los efectos. Bueno, en el mecanismo jurídico utilizado, es el mecanismo jurídico utilizado para la reunión de 2 o más sociedades en una sola. Figura en el artículo 82 y hay 2 clases de fusión. La propiamente dicha, que es cuando ambas se disuelven y forman juntas una nueva sociedad, y la fusión por absorción, que esta se da cuando una sociedad ya existente incorpora a otras sociedades. Se disuelve, pero no se liquida la sociedad absorbida. Y los efectos es que, primero, la nueva sociedad o la sociedad incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, produciéndose la transferencia total de sus patrimonios.
En segundo lugar, quienes eran socios en las sociedades disueltas adquieren la calidad de socios en la nueva sociedad incorporante. Y la transformación puede ser voluntaria o forzosa. No modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios que asumen la responsabilidad ilimitada. ¿Sí? Bien. ¿Se me escuchó? Sí, perfecto. Estoy viéndote acá, porque yo te vi antes, pero ahora no te veo. O sea, que dejaste Acá de estoy, hablar. profe. Acá, ¿Me bien, ve? ahora sí, para eso sí, ahora sí. Bien, no, te quería ubicar. No, porque me tildé también, ¿sabes con qué? Te escuché perfecto, eso yo lo había dado, así que eso no hay más. Que Santiago puso en el chat Sociedad Residual de sesión cuarta, pero ¿me querés decir algo, Santiago, o eso está escrito por algo? ¿Es No, viejo? no, fue antes que mencionaste las sociedades Ah, simples y demás que eran las que bueno, habían quedado residuales. está Quedó bien. de antes. Bueno, muy bien, Sandra, muy bien. Perfecto, gracias, Gracias. Santiago. ¿Alguien más, Juan? Sí, profe, está, a Sandra la acompaña Juan Martel. Sí, Sí, perfecto. Juan, bueno, Juan, yo, te escucho. sí, hola, yo voy a mencionar un poquito de los procedimientos para requisitos de la fusión. Lo primero y más importante es el compromiso previo a la fusión, ¿no? Bien, Donde se acuerdan los motivos y finalidades de esa fusión, los balances sí, especiales que también se mencionaban los compañeros en el otro tema. Es bastante similar, ¿no? Los requisitos que se presentan en la decisión como en la fusión. sí. Am, También se determinan los cambios de participaciones si los hubiesen y el nuevo estatuto de la sociedad, ya que en la fusión estamos hablando de la transformación de esas dos sociedades a una sola y prácticamente es una nueva. Entonces hay un nuevo estatuto. Y también se acuerdan las limitaciones de esta administración hasta la inscripción de esta nueva sociedad. Entonces, el primer paso. Luego las resoluciones sociales, que es un poco lo que hablamos en la clase de hoy, donde se aprobaban los balances especiales y los acuerdos. Luego hablaba de publicidad, que es exactamente lo mismo que mencionaba la compañera en el otro tema, de 3 días en el diario de la publicación legal y en los diarios de mayor circulación para dar esa visibilidad a terceros. ¿Te escuchan? Sí. Sí, ¿me escuchan? Sí, 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 no, no, pensé que los demás no te escuchaban. ¿Escuchan Sí, bien? te escucha, profe. Ok. Bien. Perfecto. Am, se da 15 días desde el último día de publicación para acreedores a oponerse. A pesar de oposiciones, el trámite no se paraliza, simplemente se le da tiempo a los acreedores para que puedan realizar lo que tengan que realizar, ¿no? Y darle tiempo para que puedan resolver esas disputas. Luego hay un acuerdo definitivo de la fusión, pero esto ya se perfecciona en el momento de la inscripción al registro público de este acuerdo. Y lo que termina de dar la, entre comillas, muerte de las otras sociedades, pues es la inscripción registral de la nueva sociedad y donde se da esa transmisión universal del patrimonio y se extinguen las sociedades que se están disolviendo. Muy bien, Juan, ¿eh? Muy bien, muy bien. Un aplauso virtual para él. ¿Alguien más que Sí, hoy profe. tenían también, Juan? Estaba Sí. Simón Rossi con transformaciones de asociaciones. ¿Y está? ¿Está Sí, acá. Simón? Sí. A ver, que no te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Simón? A ver, habla. Hola. Sí, ahí, perfecto. Bien, bien. Bueno, vamos. Voy a hablar de las sociedades comerciales que ahora se pueden convertir en sociedades civiles deportivas. Ah, bien, la SAD. SAD, Acá lo anoto en el chat, pues yo le pregunté qué pasaba con esto que está en el programa. ¿Qué son sí. las SAD? A Eh, ver. ¿Qué son? Dale, a ver. con el decreto 70/23, el decreto no obliga a los clubes a ser empresas, sino que introduce la opcionalidad mediante la modificación de la Ley Nacional del Deporte
y la Ley General de Sociedades, específicamente en el artículo 335 del decreto, modifica la ley del deporte para incluir a las sociedades anónimas deportivas como figuras válidas para integrar el sistema institucional del deporte. Lo más polémico es que prohíbe las federaciones, como por ejemplo la AFA, impedir la afiliación de un club basándose en su forma jurídica. Por otro lado está el artículo 345 del mismo decreto que establece que los clubes que decidan transformarse en SAD necesitan el voto de los 2/3 de los asociados presentes en la asamblea. Y por otro lado está la modificación de la Ley General de Sociedades en el artículo 30 y 77 que habilita a las asociaciones civiles y fundaciones a ser accionistas de sociedades anónimas y a transformarse en ellas. Generó conflicto en primer lugar porque hay un choque de autonomías. Por ejemplo, la postura del gobierno se basa en la libertad de asociación, que argumenta que si los socios quieren capitales privados, el Estado no debería impedirlo. Y por otro lado está la postura de la AFA, que defiende su derecho de autorregulación. La AFA es una asociación civil que tiene sus propios estatutos. Por otro lado está el modelo social versus el modelo de lucro, que en Argentina los clubes tienen un rol social, educativo, cultural o barrial, que las asociaciones civiles protegen bajo el principio de el club es de los socios. El miedo es que las Bien. prioricen el dividendo económico sobre el rol social, dejando de lado disciplinas no rentables como el básquet, patín o etcétera, otros deportes. Y por otro lado, y para cerrar por último, la cuestión constitucional, se cuestiona el uso de un DNU para esta materia porque hay una falta de necesidad y urgencia y por otro lado la invasión de facultades. Perfecto. Bueno, muy bien, Simón. Un aplauso para Simón. ¿Sí? ¿Alguien más quedaba, Juan? No, ¿no? No, profe, no. Bueno, perfecto. Bueno, me apuré más que nada porque, bueno, quería que presten atención, ¿sí? Abran todos sus oídos, sus micrófonos, para hacer un breve repaso rapidísimo, y lo que digo puede, si el que escucha bien va a entender por qué, es importante. Son temas claves que yo ya dije en su momento de parcial, así que me gustaría que te escuchen bien y pregunten. Bueno, ya mucho estamos terminando, yo después en un ratito tomo lista, ¿sí? Bueno, recuerden que cuando empezamos la materia, hace unos días, hace un tiempo, vuelvo a dejar mi presente por mi conexión falla, Sofía. A ver, Roldán, vos decime, Juan. Roldán, mire, Sofía. Acá, presente. Bien. Recuerden que hablamos siempre de que tenemos un camino, como bien dijo Carolina, acá hay un íter constitutivo en todo lo que es una sociedad. Recuerden que no todo negocio puede ser hecho en una forma de estructura societaria, como por ejemplo dijimos que no, los contratos asociativos, ¿sí? Yo puedo hacer un negocio, puede ser un contrato asociativo, y no necesariamente es una sociedad. La sociedad, lo que la caracteriza distinto a contratos asociativos, etcétera, es que es sujeto de derecho. Y acá me interesa, y se recontra va a tomar, o por lo menos lo tienen que saber, el tema de qué es esto de sujeto de derecho, qué es esto de la personalidad que tenga que tener jurídicamente una sociedad. La sociedad es una persona jurídica, la sociedad como sujeto de derecho va a tomar en cuenta alguna teoría que vimos como la de correr el velo societario, también llamada ¿qué se entiende por desestimación de la personalidad? Eso seguramente les dio Diego. Desestimación de la personalidad. Atención acá, clave, ¿qué es? ¿Para qué es la inoponibilidad de la persona jurídica? Recuerden que cuando vimos este tema en su momento, y hago hincapié, es que es muy importante, es cuando el juez, por ejemplo, puede correr ese velo societario. Aparentemente yo hago la sociedad para que no se corra ese velo. En temas, por ejemplo, laborales parece ser que se corre, ¿sí? Es muy importante el tema de para qué utilizó esta teoría que está en el artículo 54 infine, o sea, la parte final de la Ley General de Sociedades, y quizás esta teoría también se le aplica a personas jurídicas que no son sociedades, como ser asociaciones, fundaciones y otras, que también se aplica esta teoría de la desestimación de la persona jurídica, inoponibilidad de la persona jurídica, correo velocitario, como la quieran llamar,
que no es el artículo 54 y fine, que es para sociedades, sino que es el 144 del Código Civil y Comercial de la Nación, que lo vimos en clase para otra persona jurídica. Importantísimo, creo que soy clara. Obviamente, en este camino, el que me ¿Qué escucha y me número de entiende, artículo dijo de las asociaciones? 144. Ah, el gracias, perdón. 144 es del Código Civil y Comercial, pero después, en materia societaria, el 54 infine. Soy clara con esto, se entiende, o muchos me seguirán de lo que estoy hablando, lo que puede pasar. Ahora bien, más allá de esta teoría que es sumamente importante, que en todos lugares la van a ver y que se puede recontratomar, tenemos que tomar en cuenta el tema de que también este camino, ¿sí? ¿Quién habla? Ahí, yo Juan. Ahí Zaira Ávila dice que se tiene que retirar. Ávila, ¿dónde está? Acá, Zaira. Bien. Bueno, esta es la parte más importante. El que se queda tiene, está más o menos, si estudia, muy bien aprobado el parcial. Bueno, chiste con ironía, pero puede ir. Bueno, siempre los últimos son los primeros, dicen, por eso persisten. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que en este camino del íter constitutivo, se ríe Santiago y me entendió, en este camino del íter constitutivo, tenemos entonces que estas sociedades, sujeto de derecho con esta teoría que acabo de decir, son muy importantes. También vimos en su momento que estas sociedades, en cada camino que hagan, que nace, esto es de mi autoría, partida de nacimiento, que viene siendo obviamente el estatuto o contrato social y que algún día puede morir con la disolución, liquidación y cancelación de la matrícula, todo en el registro, y que en el medio le van pasando a la persona jurídica sociedad, como cualquier persona humana, diferentes, digamos, diferentes temas, diferentes situaciones, como ser, le puede pasar que cambia de sede, nombre, objeto, todos estos actos societarios, que es lo que le va pasando, se inscribe el registro público. Decimos que bueno, que obviamente vimos la primera parte, que también es importantísimo los derechos y obligaciones de los socios. ¡Wow! ¡Qué derecho importante el de información! ¿Sí? Recuerdan que vimos ese muy importante, el derecho de información, el derecho de receso, entre otros. El artículo 55, no le puedo quitar yo ese derecho de información en la primera parte al socio, ¿sí? Bueno, obviamente, ¿cómo funciona todo eso? Lo vimos, también el derecho de receso, como dijo Carolina, cuando cambia la esencia de la sociedad, según el 244, 245 de la ley, pareciera ser que alguien puede optar por ese derecho. También el que tenga el derecho de información. No me pueden prohibir determinado contenido o personería completa de la sociedad a mí que soy integrante de la misma. ¿Se acuerdan que en clase vimos el tema de el artículo 55, cómo notificarlo por carta de documento, etcétera? También, entre derechos y obligaciones de los socios, en la primera parte vimos el tema de que no puedo dejar de lado que hay otros derechos patrimoniales, políticos, dije el más importante, pero hay otros, y los tienen que estudiar, que ya los hablamos. También hablamos de que toda sociedad, incluso toda persona jurídica, de acuerdo al 320 y siguiente del Código Civil y Comercial de la Nación, tiene que llevar una contabilidad ordenada. No quiere decir que si yo no presento balances no los presento en el registro, ¿no? No los voy a, por así decir, llevar el balance o la contabilidad, sino que obviamente, espérenme un minuto, que se me trabó algo acá. Ahora sí me escuchan bien, ¿no? Bueno, no sé, no escuchaba una parte. Bien, Sí, entonces, profesora. en este tema de la contabilidad, recuerden bien toda la parte que vieron conmigo, también no me acuerdo si con Diego o algo, pero el tema de decir, bueno, ¿quiénes llevan contabilidad? ¿Sí? El tema, el artículo primero es clave y el 2, que en su momento habló Bárbara en la clase, ¿no? Esto de que uno hace una sociedad para que obviamente en el cierre de ejercicio se distribuyan las ganancias o soporten las pérdidas. Entonces, ¿qué significa esto de ganancia? ¿Qué son los dividendos? Ya los vimos también.
tema muy importante. Entonces, todas estas cuestiones también uno las puede tomar en cuenta. En ese tema de la contabilidad vimos que se llevan libros, estaban los libros contables, como IVA, compra, IVA, venta, diario, balance, los libros societarios. Recuerden que tenemos siempre, o por lo menos hay 2 órganos que van a estar en todos los tipos de sociedades, en todos, más que nada en las capitalistas, que era el órgano de gobierno, la asamblea, en la SA, el órgano que representa y administra la sociedad, perdón, en el de gobierno asamblea, en la SA, el de gobierno en la SRL es reunión de socios, como también en la SAS. Y en el de representación y administración de la sociedad, tenemos en la CSA el directorio, ¿sí? En la SRL la gerencia y en la SAS el consejo de administración. Y el que puede o no estar, recuerden que es mejor dicho, es optativo, pero obligatorio cuando pasa el monto del 299 inciso 2, es el órgano de fiscalización, en sindicatura o consejo de vigilancia. ¿Pero qué me interesa de todo eso? Me interesa que sepan cómo funcionan esos órganos, me interesa que sepan que las sociedades, todas van a tener estos órganos, como hoy hablamos también de las personalistas, y tienen un poco de estos órganos, si ustedes me entienden, pero también hay sociedades que vimos que se discutían si era un tipo o no, pero que sí las considera un tipo societario, por ejemplo, Diego, que son las sociedades de la sección cuarta, las que puso ahí residuales, muy importante Santiago, que son las sociedades de la sección cuarta, las sociedades simples o residuales, ¿sí? Que viene siendo un poco todo lo que explicamos hasta acá. Recuerden que también vimos, sino que porque vimos más tarde no se puede tomar o no es importante, que es el tema de las sociedades en el extranjero, ¿no? Y lo que me interesa en sociedades extranjeras es el tema de, ojo con aquella que pueda estar en fraude a la ley, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, ¿o qué son las sociedades offshore? ¿Se acuerdan que hablamos mucho con el tema de IPJ, todo eso, o el 124, ¿sí? Entonces, importante todo este tema de sociedades extranjeras, sociedades de la sección cuarta, cuando hablamos de las formas de reorganización societaria que hoy se tomó, o que ustedes bien explicaron como fusión, escisión, transformación, bueno, mucho más fácil fusión, cuáles sus tipos. Bueno, alguien habló muy bien de la fusión propiamente dicha, etc. Bueno, el tema de que, Profesora, ¿qué pasa con el tema de la responsabilidad? Artículos clave 54, 59, 70, 4, Código Civil y Comercial de la Nación 160, 161, todas estas cuestiones que son importantes de cómo limitar la responsabilidad. Ya voy, Nancy, estoy cerrando, espera que si no me quedan temas que tus compañeros... Ya voy con esto, ya te escucho. Todos estos temas son importantes y obviamente cuando hablamos de quiénes pueden ser sociedades, recuerden Profe, se corta mucho. ¿qué Corta. pasa profe, desde fusión, Tiene- desde que habló Profe, de transformación se le cortó. ¿qué pasa si yo estoy casada? ¿Puedo pasar a mi esposo? Escucho, yo no escucho. Profesora, Entonces, bueno, se le está cortando. Hola, profe. No, hace, ¿todo? sí, Sí, se desde entrecorta mucho. fusión, Desde fusión Escucha, desde empezó a fusión no cortarse. escucharon más. Desde la Bueno, a ver, transformación de las hola, ¿me escuchan sociedades se le ahora? empezó a cortar, profesora. desde Bueno, y cuando ahora, volvió a repetir fusión, transformación y dar los bueno, y ejemplos, ahora, ahora bien, está ¿ahora me mejor. escuchan? Sí. Claro, ¿Sí? dejemos que la profe hable, así no se corta, y después preguntamos, Bueno, me parece. cualquier cosa, apaguen todos los micrófonos. Por un minuto, yo ya los vi, pueden apagar las cámaras por unos minutos, salvo cuando empiece a tomar lista. Y que Juan me vaya diciendo en el chat si me escucha o solamente me habla él. Solamente me escucharon, lo demás de antes de transformación me escucharon, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces, transformación, fusión y escisión son formas de reorganizaciones societarias, ¿está? En este caso, de reorganizaciones societarias, vamos a ver qué es importante, o hablamos hoy de bastantes, pero me gusta la fusión, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son? La propiamente dicha o no. El tema de sociedad de la sección cuarta me interesa. El tema de quiénes pueden formar una sociedad, vimos el tema de menores, etcétera. ¿Pueden los cónyuges hacerlo? Todo esto ya lo vimos, ¿sí? También Diego le gusta mucho y ya les explicó todo el tema de, no sé si lo vieron bien, por ejemplo,
artículos que ya vimos claves del 113 en adelante. ¿Qué pasa cuando se puede intervenir judicialmente una sociedad? Esto ya lo vieron con Diego, eso es importante, le puede gustar. Pero bueno, a mi gusto es que en este camino, en este íter constitutivo, con todos los tipos de sociedades, que no todos son sociedades, recuerden, ya vimos con todos los asociativos, vimos también diferentes ecosocietarios que ya saben cuáles son los capitalistas, SA, SRL, SAS, que lo vamos a ver en la segunda parte, pero no por eso me voy a olvidar de las que vimos hoy, las personalistas, ni me voy a olvidar de sociedades, la sección cuarta o simples o residuales, sumamente importante, como las extranjeras, ¿sí? Y obviamente el tema de que por qué este sujeto de derecho en este íter constitutivo, ¿en qué se caracteriza? Pareciera ser que todo acto societario se inscribe en el registro público, ¿sí? Obviamente el tema de los 3 órganos son importantes. ¿Qué pasa? Como dijo en su momento Carolina, ella estudió muy bien el artículo 37, Mora en los aportes, sí, obviamente perfecto. ¿Y yo puedo, vencido el plazo de una sociedad, seguir con la misma? Bueno, si yo no avisé antes, si yo me doy cuenta antes de que venza, sería una prórroga, pero si yo ya me di cuenta que la sociedad venció y quiero seguir, hablamos de reconducción en la primera parte. Y recuerden todo lo que vimos una vez varias veces, pero en las clases presenciales, el tema de qué pasa con las nulidades, lo que habló Florencia, esa lámina muy importante, el objeto ilícito, prohibido, etcétera. Hasta acá, no sé si habré sido clara, si alguno captaron los conceptos, me alegro, y Sí, si no también, pero esto no es que todo se toma, ¿sí? Pero me interesan cuestiones, como les acabo de decir, que sintetizan la materia. Ahora, dicho esto, ¿alguien tiene alguna duda que tengo que tomar lista antes de que me saque o me apaguen el Zoom? ¿Estamos bien? Bueno, más allá de esto, espero que no sé Doctora, si ahora... Sí. yo Nancy. Nancy, sí, Con vos me respecto, querías hablar. sí, órgano de gobierno de SRL y SAS es reunión de socios para los dos. Sí, Ah, sí, perfecto. sí, Está. exacto. Sí, sí, Bien, sí, gracias. sí. Bueno, entonces ahora sí paso a tomar lista rapidito. Recuerden de estar hoy atentos las 24 horas, todo el día, no van ni al baño para ver qué suben en el campo. Es un chiste, se ríe Juan. Para ver si mañana vamos presencialmente, si los veo y tengo la suerte, que los extraño. Y si no, mientras no haga el calor del otro día, que dicen que va a haber calor otra vez, ¿eh? Y hoy va a estar feo, por ejemplo. Y si no, el viernes, pero estén atentos a lo que dice Diego. Y si llegara a haber una clase virtual mañana, porque nos vemos el viernes, aprovechen para estudiar y esa virtual, acuérdense que no va a ser por Zoom, porque es una virtual que va a subir Diego y que es por Meet, ¿está? Cualquier duda, Profe, todo al mail de la facultad, todo dirigido a Diego, que es titular y seguramente, y si no a mí también, pero lo que me dicen a mí también a Diego, ¿ok? profe, en caso de que mañana haya la clase virtual, no escuché bien si se aclaró esto, ¿la clase de mañana entraría también al parcial o no? La clase de mañana no, porque ya SRL es la segunda parte. Ah, perfecto, entonces no entraría el parcial. ¿Tá? No, 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 por eso yo terminé hoy, hoy es repaso y todo, ¿sí? Pero estén porque ya después no será eso y esa regla es sumamente importante, ¿sí? Bueno, empezamos. Alarcón Carolina, presente, la vi. Alarcón Celine, apaguen los micrófonos porque alguien está haciendo ruido. Alexis, no sé, apágalo. Alarcón Celine, el que no me dice nada es que no está, ¿sí? Porque estoy viendo. Alegre Alexis. Acá presente. Sí, bien, ahora sí. Allende Tomás, Aria Yamila, Acés Presente. Matías, Aria Presente. Yamila. ¿Quién Sí, dijo presente? Matías, María Acés. Yamila. Y después, Matías, presente. bien. Ábalos Lucía, Hola, presente. bien, vamos más rápido. Ana Avesilla, Sí, sí, presente. perdóname que lo dije mal. Ávila Zaira, sí, ya se lo di. Ayala Tobías, Presente. Basilo Juan, sí. Presente. Bazán Abril, Belausti y Verónica, Bruno, Candela, Presente. bien. Cabaña Jessica, Campitelli Camila, Presente, profe. Cano Laura, Carrierero Guiara,
Casas Tapia, Presente. Cisnero, ¿sí? Tapia. Presente Casas. Cisnero, sí. Cisnero Aldana, Córdoba Noelia, Correa María Gloria, Presente. De Anderis Camila, Presente. de Jesús Juana, Presente, doctora. Delgadillo, Presente. Divita Martina, Dorman Guadalupe, Presente, profe. Duarte Quindos, Presente. Esther Hanan, Fernández Luna, Fernández Marina, sí. Presente. Florentina Andrea, Flores Rodrigo Miguel,